Saludo a Alberto Quintana, ¿cómo le va? Alberto, buenos días. Qué placer estar aquí con ustedes en I-99. Un saludo para todos. Claro que sí, el ministro ayer acompañaba al señor presidente de la República, ¿no? En este Antes desplazamiento de ayer. a- antes de ayer. Así Ayer estaban es. en el Carchi, pues. Ayer no, ah, eso fue ah, el día el miércoles. día Ayer miércoles. estuve en Machala. Ayer andaba por Machala, en cambio. Y justamente queríamos arrancar un poco, ministro, ¿no? Ministro Darío Herrera, titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. De manera tangible, ¿cuál es el tipo de ayuda que se está dando a nuestros hermanos carchenses? ¿No? Esto por la afectación que hay por la actividad sísmica, por el tema volcánico y todo lo que viene ocurriendo desde el pasado lunes 25 de julio, ministro. Bienvenido. Desde el lunes 25, nuestra cartera de Estado, pero sobre todo las otras, Servicios de Gestión de Riesgos, Vivienda, el MIES, estuvieron ahí activando mesas de trabajo y haciendo las visitas respectivas y al lado de los hermanos carchenses desde el minuto uno del sismo. Antes de ayer que estuvimos con el presidente de la República, ya se tuvo todos los reportes, las evaluaciones y la atención que se ha brindado y sobre todo la inversión que se ha hecho para ayudar a los hermanos cachenses, que suma alrededor de 1.7 millones de dólares. Pero más allá de eso, la identificación de alrededor de 921 viviendas, me parece, en código verde, amarillo y rojo, para poder atender a los hermanos del Carchi lo antes posible. Vivienda se ha desplegado de manera de que comencemos a reconstruir esas viviendas lo antes posible en ese sector. Yo acompañé al presidente a revisar el avance de obra de una gran vía que une el Ángel con la represa Giovanni Calles, una vía turística, pero que además de ser turística tiene 22 kilómetros de largo. Los primeros 8 o 9 kilómetros permiten el acceso de muchos productores al campo para que puedan extraer esos productos. Entonces, una vía productiva y también turística, una gran obra que estamos haciendo y que va a estar terminada el día 17 de febrero del año 2023, según el cronograma establecido. Qué bueno, ¿no? Porque es esa mezcla turístico por un lado, pero lo productivo. Ya sabemos que por allá hay bastante producción de papa, la papa que llega pues a los centros de abasto a lo largo de todo el país. Ahora, Sí. sí vale, sí. Además de unos paisajes hermosísimos. Ciertamente es una zona muy fría, pero los paisajes son hermosos. La verdad que yo invito a todos a que visiten el Carche, el Cantón Espejo, especialmente el Ángel. Sí, y este tipo de obras ayudan a eso, a tener pues esa conectividad que se requiere para hacer turismo. Ya sabemos que también hay muchos ciudadanos que llegan desde diferentes naciones, países europeos, desde los mismos Estados Unidos, que les encantan precisamente esos paisajes y para ellos el tema de la temperatura no es problema porque más bien están pues familiarizados con ese tipo de hábitat, ¿no? Ahora, sí, oiga, ahora estuvo por la provincia del Oro también. Básicamente, ¿qué hay? Porque allá también hay algunos atrasos que por décadas, ¿no? Y esto no tiene que ver pues exclusivamente con la actual gestión administrativa, sino que hay retraso en la atención vial a ese renglón productivo tan importante del país. ¿Cómo lo está enfocando, ministro, usted aquello, ¿no? Un tanto como para poder tener esas vías que permitan sacar todos esos productos de exportación desde ese punto de la patria. Mira, yo estuve ayer con el prefecto Clemente Bravo, estuve con la gobernadora Mirta Ariestiguieta y con algunos representantes de los sectores productivos del oro. Hice el recorrido casi hasta Tenguel para revisar ciertas obras que estábamos ahí realizando a través de las varias concesiones viales que se tienen. Ciertamente tenemos unos inconvenientes con una de las concesionarias que vamos a tener que resolver la próxima semana. He convocado ya a reuniones a partir del día miércoles hasta el día viernes a las 5 concesionarias privadas del país. Estamos hablando de Panavial, de Sudinco y en especial de Consur,
que es esta concesionaria que tiene el último tramo desde Tenguel hasta Machala. Hay ahí unas series áreas donde podemos tener muchas oportunidades de mejora. Así yo lo veo. Mucha gente me decía, es un problema. Le digo, no, 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 estos no son problemas, son grandísimas oportunidades. Lo que sí estamos seguros, querido amigo, es que no podemos tener quizás un tercio de la carga exportable del país sujeta al transporte sobre una vía que en este momento puede ser bloqueada y que tiene unos cuellos de botella, especialmente en Camilo Pozo Enrique, en el paso alrededor de Camilo Pozo Enrique, donde es casi imposible pasar. Entonces, estas son áreas de oportunidad que deben ser tratadas de manera urgente para beneficio de nuestros hermanos de El Oro. Se está ya trabajando en varios puentes, pero no es suficiente todavía. Pues tenemos que afinar estos números y estas acciones que se están realizando con las diferentes concesionarias para poder lograr ese objetivo final. A más de eso, entiendo de que el oro tiene necesidades, por ejemplo, en la parte alta del oro, ¿no? La vía Saracay-Piñas, Portobelo-Saruma, la avanzada Saracay-Balsas, y ahí tenemos dos proyectos de 1.7 y 1.2 millones de dólares que tenemos que incluir, que tenemos que priorizar dentro de nuestro presupuesto. Y tenemos la capacidad como para poder hacer ese nivel de gestión. Pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Hay algunos proyectos que han estado efectivamente desatendidos por algún tiempo, pero esta administración está trabajando de manera eficaz y sobre todo eficiente. Hay otro punto adicional, la parte lateral, la parte sur del paso lateral, ahí en Pasaje, estuve yo visitando con el prefecto Clemente Bravo, y el gobierno nacional se ha comprometido. Esto fue el día martes en Quito durante una reunión. Ayer nuevamente, y nosotros vamos a tratar de transferir esos dineros. Estoy hablando del monto de 3 millones de dólares para la rehabilitación de este paso lateral sur para la próxima semana. De manera de que en conjunto, con recursos también del gobierno autónomo centralizado del Oro, se pueda realizar esta vía que cuesta 6.3 millones de dólares. Entonces, estamos tratando de actuar lo más rápido posible para poner dineros del Estado, de los ecuatorianos, en bolsillos de los contratistas, de los ecuatorianos, para poder generar ese bienestar y la rehabilitación de las vías. Claro, y sobre todo, ¿no? Esa coordinación que hay también con los otros niveles de gobierno, que es fundamental, ¿no? Porque a veces ese divorcio es lo que hace que no se optimicen los recursos, ¿no? Y no haya el cumplimiento Has de... tocado, Ah, has tocado un punto clave, has sí. tocado un punto clave, ¿no es cierto? Sabemos que el Estado no puede ser totalmente omnipresente, omnipresente, perdón. No podemos estar en todos lados, ¿no es cierto? Y muchas veces las capacidades locales son importantes y hay que aceptar de que podemos hacer este tipo de convenios, especialmente con prefecturas que han hecho un buen trabajo y que están tratando de hacer un buen trabajo para beneficio de los ecuatorianos. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de convenios, de alianzas, para tratar de llegar con la obra pública a todos los rincones del país lo antes posible. Claro, por eso es que aquí repetimos siempre que esa coordinación, esa articulación entre los cuatro niveles de gobierno es fundamental. Oiga, ministro, y antes de ir con Henry Avelino, un detallito adicional, porque ya que estamos hablando de este gran sector de la patria, ¿no? Que desemboca ya en la provincia de El Oro, justamente el tema del viaducto del sur. ¿En qué queda definitivamente esta temática? Porque ahí también no había la intencionalidad, había un planteamiento de la prefectura provincial del Guayas, han hablado algunos alcaldes, está el gobierno nacional. Básicamente, ¿qué es lo que usted, estando ya sentado en este caballo, pongámoslo así gráficamente, ¿no? De estar al frente del ministerio, básicamente, ¿qué es lo que ha podido definir? El presidente de la República ha sido muy claro y enfático sobre este tema, y especialmente sobre la obra pública en el país. Él me ha pedido a mí la preocupación y mi absoluto enfoque primero sobre la obra pública, es decir, el presupuesto del Estado que tenemos, que existe para poder realizar la obra pública en el país de manera eficaz y eficiente. Y eso estoy haciendo y eso he hecho las primeras 3 semanas. Ciertamente, durante estas semanas, primeras semanas, ya tuvimos nuestra primera
reunión sobre los proyectos estratégicos, entre ellos el Viaducto Sur y el Quinto Puente, que será de gran beneficio del país. Entre otros proyectos de concesiones viales en el país, que es parte de nuestro objetivo, de poder subir desde el 17% de la red vial concesionada en este momento a un 40% de contratos de concesión firmados para cuando termine el periodo de gobierno. La obra del Viaducto Sur y el Quinto Puente será una obra del presidente Guillermo Lasso, construida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en algún tipo de concesión o alguna participación mixta, y será para beneficio de todos los hermanos del Guayas y sobre todo del sector productivo, del sector que genera empleo aquí en la ciudad de Guayaquil. Eso lo hemos tratado con el presidente y estamos ya trabajando en el tema. Los estudios se van a realizar, hay estudios por iniciativa privada, estamos viendo para hacer los estudios de manera directa. Nosotros, hay ciertos estudios al respecto, entonces la cosa es ahora poner todo esto sobre la mesa, armar una hoja de ruta, y para esto nosotros estamos trabajando de la mano con la Secretaría Técnica para Alianzas Público-Privadas, con el señor Roberto Salas, con quien vamos a armar este plan estratégico para poder realizar esta obra lo antes posible. Y ya lo hemos trabajado, no quiero adelantarme con ciertos enfoques, con ciertas expectativas que se tienen y opciones, ¿no?, para acelerar el proceso. También hemos recibido ofertas y hemos recibido iniciativas del parte del sector privado de Guayaquil, porque yo creo que esta obra es vital para el desarrollo y sobre todo el transporte de la carga aquí en Guayaquil. Será una gran obra este gobierno, de eso estoy seguro. Claro, no, y solamente para dejar bien ubicadas las cosas, ¿no? Pero esta es una obra de configuración nacional, ¿no? Y esto no es que es algo para Guayaquil o el Guayas. Siempre hay que anotar aquello, ¿no? El trazado, pues, va a beneficiar también producción agrícola que puede llegar a nuestros puertos y que está ubicada, por ejemplo, en la troncal es Cañar. Hablamos de Ponce Enríquez, parte de la provincia del Azuay y por supuesto todos estos grandes cantones de producción agrícola ya en el oro. Así que hay que tener bien clarísimo aquello. Yo entendería que también usted no quiere adelantar, ministro, algunos detalles, porque la contaminación del tema político preelectoral también hace que haya actores que quieran hacer anuncios que no van anclados pues a la exactitud de las cosas, y yo creo que mejor se maneja por responsabilidad con la obra y con el país, mejor hay que manejar con discreción ciertas cosas. 7:12, permítame que Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. Así es. ¿Cómo está, señor ministro? Un saludo cordial. Hola, Henry. Gracias por acompañarnos. Cuando usted asumió la cartera de Estado, ¿no?, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, había dicho que el problema del ministerio no era el presupuesto, sino la ejecución, ¿no?, que incluso se había solo utilizado el 25% del presupuesto en los primeros 6 meses, pero que el problema era que no se ejecutaba. ¿Pudo usted ya identificar ese cuello de botella, esa traba en la ejecución de las obras para que puedan fluir? A esto a propósito de que existe, ¿no?, un malestar por la gente que recorre las principales carreteras y se podía evidenciar en muchas de ellas esta falta de mantenimiento. ¿Cuál era el problema? ¿Ya lo identificó, lo sacó, se solucionó? Henry, buenos días. Sí, la persona que dijo específicamente que el problema no era finanzas, sino ejecución, fui yo. En las primeras 3 semanas, yo me posesioné el día 5 de julio, para el día 31, con cierre del mes, subimos del 26 al 34% en la ejecución. Y esto destrabando 2, 3 cositas pequeñas, sin implementar el plan de aceleramiento, de agilización de la obra pública. Al final del 31 de julio ya tuve mapeados los proyectos, originalmente 82 proyectos, que va a variar siempre un poquito. Al día de ayer ya incluí 2 más, porque voy optimizando números, y tenemos 84, puede ser que sean 85 para hoy día, o pueden que bajen después, dependiendo de la rapidez con lo que tenga ciertos estudios. Es muy dinámico, ¿no? Pero van a ser alrededor de 84, 85 proyectos que suman $363 millones. De estos tenemos desembolsado ya $99 millones con corte al 31 de julio. Mi idea es consumir ese presupuesto de aquí hasta el 15 de diciembre, y para eso ya nosotros tenemos un flujo mensual por proyecto
con fechas de inicio, fechas de fin responsables, etcétera, 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 que va a garantizar y que podamos hacer nosotros el seguimiento adecuado. Y en eso permítame decirle que es mi especialidad estar haciendo el seguimiento. Soy medio intenso. Estoy con la gente que se sábado, necesita domingo. Intenso y no tóxico. Intenso sí. ¿Saben qué? No importa. Así sea tóxico, yo creo que es hora de que los ecuatorianos tengan un tóxico de ministro para que esté dando látigo y podamos generar y acelerar la obra pública. O sea, no me importa. Tóxico o intenso. Lo que pasa es que sí se necesita ese seguimiento, ¿no? Y las estructuras y los procesos necesarios para poder agilizar la obra pública. La obra pública tiene dos etapas, ¿no? La una es cuando tú ya la ves construyendo, y ahí hay que hacer seguimiento y ser muy prolijo también el tema de corrupción. Pero la gestión antes, estudios, la gestión administrativa, a veces puede ser muy, muy pesada. Llegas con estudios mal hechos a la Secretaría de Planificación o al Ministerio de Finanzas y el proyecto no se aprueba y ahí se trunca. Mientras tanto, tú tienes una vía destruida o un puente sin hacer. Entonces, y volver a empezar te toma meses y eso los ecuatorianos no están dispuestos a esperar. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, estudios y gestión eficiente en la parte preoperativa y luego la contratación prolija y el seguimiento de obra de esa contratación. Son dos fases y en las dos estamos poniendo las personas y los procesos sobre todo adecuados para que eso se pueda cumplir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ya hemos tenido un cambio. Para este mes, yo espero el desembolso de alrededor de $52 millones según nuestro presupuesto. Algunos de estos dineros van a ser transferidos, como por ejemplo los $3 millones para el oro, para la prefectura, para poder trabajar en esa vía del paso lateral sur. Pero no es solamente eso, ¿no? Tenemos que contratar la reparación de la resbalosa en la vía costanera al sur de Manta. Tenemos que contratar, y bueno, así me puedo ir de largo con muchos otros proyectos, pero en todo caso vamos a tratar de priorizar esos desembolsos, que la plata llegue a las manos de los ecuatorianos para que genere reactivación económica y empleo. Y aquí un enfoque especial, la reparación y mantenimiento preventivo de vías. Hemos incrementado el presupuesto y sobre todo el presupuesto adicional para la creación de más microempresas en el país. ¿Tú sabías que tenemos 230 microempresas que emplean a 2.150 personas que hacen mantenimiento preventivo de las vías? Es decir, limpian las cunetas, destapan las alcantarillas. Y estos trabajos lo que hacen es que previenen de que haya, por ejemplo, tapes de agua, deslaves, etcétera, etcétera, que pueden prevenir un daño mayor en la vía. Entonces, ¿por qué no invertir y dar dinero a estas personas, a estas microempresas de la zona que mantengan sus vías, que hagan el mantenimiento preventivo de manera que nosotros podamos detener daños mayores a futuro? Entonces, todos ganamos, ¿no es cierto? Y es mucho más eficiente para los ecuatorianos. Entonces, en eso nos vamos a concentrar, entre otras cosas que estamos haciendo, como también es la reparación del parque de maquinaria pesada que tiene el ministerio. Mucha maquinaria ¿Cuánto está afectado? ¿En qué porcentaje está afectado ese parque? Está afectado en un gran porcentaje. El reporte preliminar que tengo es que de 564 piezas o maquinaria, apenas el 193 funcionan. Tiene 300 máquinas paradas, ¿no? Por no hace motivo. Nada, no se hace nada. Tenemos un presupuesto de $4 millones para poder reparar. No es posible que el ministerio no tenga un plan de reparación. Tiene un plan de reparación, lo que pasa es que no se ejecuta, ¿no? Y esto es parte de la supervisión que tenemos que hacer desde este ministerio para tener la maquinaria a punto, de manera de que cuando exista algún tipo de emergencia, cuando exista algún tipo de reparación que se tiene que hacer, nosotros podamos intervenir de manera inmediata, Ministro, en cualquier lugar. Y el ver que no tenían mantenimiento, y con esto termino y le doy paso a Lorena Vaque, el ver que no tenía mantenimiento de esta maquinaria, ¿ha sido negligencia? No, a ver, puede ser de que haya existido ahí áreas de oportunidad desatendidas. Nuevamente, el ministerio es tan grande y tiene tantas aristas que muchas veces cosas como estas quedan en reportes, pero uno tiene que salir al campo, ¿no? Uno tiene que ir a las bodegas, uno tiene que ir a los talleres, uno tiene que hablar con los mecánicos, uno tiene que hablar con los operadores, ¿okay? Con los contratistas, y ahí te vas dando cuenta de la realidad.
Yo por eso me encantaría estar todos los días en la calle, pero obviamente hay que hacer también algo de oficina, de planificación. Cuando tenga todo cuadradito, créeme que no me vas a ver en la oficina en Quito, sino en el territorio, asegurándome que la obra pública llegue en beneficio de los ecuatorianos en cada uno de los rincones del país. Muy bien, Lorena. ¿Cómo le va, ministro? Estamos dialogando con Darío Herrera, él es ministro de Transporte y Obra Pública. Justamente lo que usted dijo es sumamente importante. No solamente es el tema del proyecto, de las promesas, de tener por escrito todo lo que se va a hacer, sino efectivamente, y ni siquiera, como digo yo, que se ponga el semáforo en verde diciendo se está realizando porque se dé una respuesta de que se va a realizar en algún momento, sino efectivamente la ejecución y seguimiento de las obras que usted acaba de plantear, que son varias obras, varios proyectos que usted tiene pendientes. Ahora, de estos proyectos, el segundo porcentaje más alto también tenemos que es la obra de arrastre para la reconstrucción por el terremoto. Por ejemplo, el tan esperado Hospital de Pedernales que usted mencionó. Eso de ahí también se va a realizar. ¿Cuánto es el porcentaje destinado para estas obras que van a modificar, arreglar, reconstruir la infraestructura causada por el terremoto? Que estamos hablando que eso fue en 2016. Un poquito más allá de un tercio, el 36.6% del presupuesto de este año es que corresponde a 133 millones de dólares, es el techo que tengo asignado para proyectos de reconstrucción, no solamente de Manabí, sino también de Manabí y Esmeraldas. Y dentro de esos están todos los hospitales, están ciertas vías, están cuerpos bomberos, están ciertas plantas de tratamiento de agua potable, entre otras obras, alcantarillado. Proyectos de electrificación están dentro de ese proyecto, dentro de esas obras. Va a ser un gran impacto para Manabí. Bueno, también hay varios millones de dólares para la terminación y la puesta en marcha del equipamiento, por ejemplo, del aeropuerto de Manta, entre otros, ¿no? Todo eso va a ser realizado de aquí hasta diciembre en el menor tiempo posible. Muchos de estos dineros también van a ser transferidos según están los convenios con los diferentes gobiernos autónomos centralizados municipales, quienes van a tener que ejecutar la obra y nosotros vamos a estar vigilantes de que así se realice, de que la obra se realice. Este presupuesto durante los primeros meses del año estaba en verificación, pero nosotros tenemos todas las actas necesarias del Comité de la Reconstrucción que ya validan y autorizan de que este presupuesto se pueda ejecutar y simplemente lo vamos a ejecutar. Habrá que rendir cuentas al respecto al comité y también a las instituciones del Estado que velan por el buen uso de estos dineros, ciertamente, como se tiene que hacer para todos los ecuatorianos, pero no vamos a detenernos en más burocracia, sino que vamos a poner este dinero en funcionamiento para la reactivación económica de la provincia de Manabí. Perfecto. Ahora, ministro Herrera, sobre el tema de una de las carreteras también más conflictivas, que esto ya sucede durante años y parece el cuento del gallo pelón que nunca termina, es la vía que va Guayaquil-Cuenca, la provincia de la Suay. ¿Cómo se va a trabajar en eso? Porque es una carretera que siempre ha tenido daños, siempre ha tenido deslaves, inclusive estuvo cerrada durante muchísimo tiempo, justamente por estos problemas que, bueno, en algún momento se dijeron que era hasta algo de que era causado y provocado este tipo de deslaves. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido, en esa carretera específica? Sí, no he conocido o no tengo conocimiento de esa teoría del sabotaje, lamentablemente. No creo que los ecuatorianos lleguemos a ese punto, ¿no? Los ecuatorianos somos todos buenas gentes, debemos seguir siendo buenas gentes. Pero en todo caso, ciertamente esta carretera, especialmente la vía Molleturo, tiene varios tramos donde hay unos problemas, especialmente ahí en el kilómetro 49, se está haciendo un desvío para poder nosotros trabajar en la reubicación de esta vía y en la bajada de toda una ladera que es como 250 metros de altura. Entonces, una obra de infraestructura un poco más grande. Se tiene que hacer un desvío primero temporal para que los vehículos puedan pasar y se pueda intervenir en la vía. Por eso es que es un poco conflictivo. No se puede trabajar mientras tenemos el tráfico vehicular. Entonces, son obras de ingeniería que nosotros que vivimos en la costa, algunos, pues no estamos acostumbrados a ver ese tipo de ingeniería, ¿no? Y de ahí, obviamente, áreas desde el AVE, por ejemplo, en el área de Sayausí, que ya se está atendiendo, todas estas están identificadas, ¿no? Yo creo que los trabajos que están realizando y que se van a realizar van a prevenir y van a habilitar esta vía. Pero luego de eso tenemos que ya pensar
en estos grandes proyectos de los cuales se ha hablado, ¿no? Tanto la vía Guayaquil-Quito, así como la Guayaquil-Cuenca, bajo algún esquema de concesión. Quizás no para el próximo año, pero para el que sigue, cuando se hagan los estudios necesarios. Una promesa del presidente Guillermo Lasso, y además de ser una promesa, yo creo que es una necesidad urgente para poder conectar esta gran ciudad de Cuenca industrial, progresista, una ciudad que genera muchísima riqueza, con el puerto de Guayaquil. En una vía que sea una vía 30 años, ¿no? y que genere ese bienestar a los ecuatorianos. Alberto Quintana. Sí, finalmente, ministro, ¿no? Va a ser importante, ya lo mencionaba, ¿no? Porque son las grandes obras, los grandes proyectos, la Guayaquil-Quito entonces, la Guayaquil-Cuenca. Solamente un detallito porque hay gente que nos escucha en Durán y dice, bueno, y el ministro está hablando solamente de los hospitales en Manabí. ¿En qué quedó el asunto relacionado al hospital en el cantón Eloy Alfaro Durán, ministro? Sí, nosotros tenemos ahí un proyecto de coejecución con el Ministerio de Salud Pública. Te voy a dar el dato exacto, dame un ratito, sobre los proyectos de coejecución con el Ministerio de Salud Pública. Mira, aquí tenemos efectivamente esos dos proyectos de coejecución y con un presupuesto de 4.0 millones de dólares para para este año. Y uno de estos estoy casi seguro es el Hospital de Durán. Te voy a dar exactamente un ratito. Es que en la última consulta que habíamos hecho nos decían, no, es que ya está en 99,8%, entonces ya faltaban, es correcto, décimas, pero ha pasado meses, ministro, y usted no estaba en la cartera, por cierto, usted no estaba ocupando esta cartera de Estado, y en eso hay que ser categórico. Tranquilo que yo me pongo encima y le pongo el pecho a las balas. No, mira, aquí tengo, justamente el proyecto número 18 de los 84, tengo el Hospital General de Durán en la provincia del Guay. Efectivamente, voy a leerte hacia acá, la fecha de terminación está para el 14 de agosto de este año 2022, está al 99.05% y nos falta programado 697.761,50 por invertir aquí, y me voy a asegurar de que eso suceda para que nosotros podamos inaugurar este hospital lo antes posible. Te doy datos exactos. Aquí no hay que estar dando vuelve luego, ¿no es cierto? Para que los hermanos del Cantón Durán estén tranquilos, que nosotros vamos a ejecutar esta obra de manera eficiente y lo vamos a terminar lo antes posible. Oiga, y solamente para tener claridad total, ahí está incluido el equipamiento, porque, o sea, la gente lo que dice es que ya queremos tener este centro de salud para que pueda atender a la población. Entonces, porque si el ministerio entrega la parte de la infraestructura, pero no hay el equipamiento, entonces como que quedamos cojos todavía. Sí. No, el equipamiento normalmente es una prioridad y es una competencia del Ministerio de Salud Pública. Muy pocos hospitales hemos tenido nosotros que ver con el equipamiento. No es nuestro core business, no es lo que deberíamos hacer. Caso tengo que cumplir de que la fecha de terminación está para el 14 de agosto, pocas semanas, voy a asegurarme de que así suceda y a mantener siempre a todos informados. Aquí hay un dato adicional, estos 84 proyectos ya no tengo que tenerlos en mi computadora solamente o a interno dentro del ministerio. Nosotros revisamos esto ya el día lunes, el cuadro final, y de aquí lo que vamos a hacer es publicar esta información por provincia, por proyecto, con fechas, con montos, etcétera, para que todos los ecuatorianos, todos absolutamente, estén informados de las obras públicas que están sucediendo en cada una de sus provincias, y como buenos ecuatorianos que somos, también sean veedores, vigilantes del dinero y de la inversión de sus propios dineros en obra pública en sus provincias. Correcto. Se empoderen y se adueñen, de manera de que me ayudan a mí también a vigilar a la gente en las provincias y podamos terminar estas obras. Esa participación ciudadana me parece espectacular. Nosotros mantenemos nuestra transparencia, nuestra honestidad y sobre todo nuestra consistencia en lo que hacemos en el ministerio. Perfecto, ministro. Agradecerle entonces a la gente en Durán que nos escribía, en 9 días estará lista ya la entrega de esta unidad hospitalaria. Ya vamos a hacer el requerimiento y la consulta, en cambio lo que corresponde a el equipamiento, obviamente, pues a la cartera de salud. Ministro, agradecerle por este tiempo, por actualizarnos toda esta gran información respecto a lo que desarrolla. Y ya se vio muy bien en informar,
porque lo que no se informa simplemente no existe, ministro. Usted es Además que no existe, no genera esa satisfacción. Yo creo que los ecuatorianos y sobre todo tienen que entender algo. El presidente Guillermo Lasso está haciendo por este país muchísimo más, pero mucho más de lo que han hecho muchos otros gobiernos. Tenemos que informar. Hay tanta información, pero tanta información de tantas buenas iniciativas y obras que se están haciendo en beneficio de los ecuatorianos que a veces no nos alcanza el tiempo. Ministro, un fuerte abrazo desde Guayaquil. De que nuestro presidente está trabajando por todos nosotros. Cuídate, chao. Muchísimas gracias, Darío Herrera, el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas